Dios por ello. Gracias a Dios, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar ahora la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El título del mensaje es el ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad. ¿Puede una mamá estar tranquila mientras uno de sus hijos está pasando por alguna adversidad? ¿Acaso será posible esto? Que una mamá esté tranquila mientras sus hijos están pasando por alguna adversidad. Sin duda que no. Es imposible que el corazón de una verdadera mamá permanezca indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre, ese ser que se gestó dentro de ella, se queja, llora o gime por algún pesar o alguna enfermedad. Es imposible que a una mamá, por muy dura que sea, no se le conmuevan sus entrañas al ver a alguno de sus hijos frente a algún peligro o en medio de tiempos difíciles, aun cuando estos hijos ya sean grandes. Es imposible que una mamá, por mucho que se le diga, no te preocupes mamá, no te preocupes mamita, en su corazón no haya cierta preocupación. Sin duda que una verdadera mamá jamás podrá estar completamente tranquila al ver a alguno de sus hijos atrapado por algo que esté consumiendo y poniendo en peligro su vida, sea lo que sea, llámense drogas, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese inmoralidad, llámese enfermedad, llámese rebeldía, llámese mala actitud o cualquier otra cosa. Una verdadera mamá jamás podrá ser indiferente y quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada. Sí o no, por lo general, las mamás son las primeras en reaccionar. En medio de accidentes y situaciones difíciles o aún ante cualquier cosa, sí o no, muchas veces las mamás son las primeras en reaccionar. No siempre es el caso. Hay veces que los papás reaccionan primero, pero por lo general son las mamás las que buscan atender primero la situación. Y más cuando ven a alguno de sus cachorros o de sus cachorritas estar en peligro en una situación difícil. Como el caso hace tiempo de una mamá, no sé si ustedes llegaron a ver ese video, que se subió al ring con chancla en mano, cuando le estaban propinando a su hijo una tremenda golpiza para defenderlo. ¡Qué tremendo fue esa situación! Imagínense cómo se sintió ese boxeador. Pero es que la mamá estaba sufriendo. No podía quedarse sin hacer nada al ver semejante golpiza que le estaban dando a su hijo. O también otra mamá que se metió en una lucha grecorromana a defender a su hijo, dándole un zape al contrincante porque le estaba haciendo una llave a su hijo y lo tenía ahí. Y la mamá no pudo quedarse así. Estaba en su lugar, pero estaba sufriendo de tal manera que sin pensarlo se levantó, corrió y le pegó al otro. Una mamá no puede quedarse sin hacer algo. Para una mamá, nada es más importante, ni aún su propia vida, que el bienestar de sus hijos. Y sin duda que con respecto a esto, varios podríamos contar varias anécdotas, ¿cierto? Sin duda que así es. Gracias a Dios por las mamás. Gracias a Dios por las mamás. Mamá, hermana Esther, gracias a Dios por tu vida. Lucy, gracias a Dios por tu vida. Suegra, gracias a Dios permítame, hermano, hacerlo, si no me meto en problemas. Hermanas, cada una de las mamás que nos están mirando, cada una de las mamás que está frente a su televisión o su celular o su tablet y está mirando esta predicación, gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por sus vidas. Pues ustedes han estado dispuestas a hacer lo que sea con tal de que sus hijos o sus hijas estén a salvo. El amor de una madre es indetenible. Cuando ve a alguno de sus hijos en una condición de riesgo, no se puede detener. Como también lo podemos ver en el ejemplo de la mujer sirofenicia de Mateo 15, quien no se detuvo.
no se rindió, no se dio por vencida frente a la adversidad, sino que perseveró por el bienestar de su hija. Y es en ella, hermanos, que en esta mañana nos vamos a enfocar y veremos el ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad. Y sin duda que ninguna mamá es perfecta. Y sin duda que varias mamás, así como los papás, han cometido errores. Pero es importante que también reflexionemos en esta mañana, y les invito a hacerlo, mamás, y poder revisar cómo han estado fungiendo, cómo han estado llevando a cabo su maternidad. Porque Dios les dio una gran responsabilidad. Y esperemos que, y es mi deseo, mi propósito, que con la ayuda del Señor podamos seguir este gran ejemplo, que no solamente es para las mamás, sino para los papás y para todos aquellos en medio de la adversidad. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad en esta mañana que nos das para poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, ver lo que tienes preparado para nosotros, que abras nuestro entendimiento, que nos diriges, Señor, que me ayudes a poder transmitir este mensaje, de tal manera que sea de bendición a nuestras vidas y que podamos tomar la decisión de seguir este ejemplo, que tú nos hables a través de este mensaje a fin de que podamos mejorar, que podamos ser lo que tú quieres que seamos, y te queremos pedir por todas las mamás, para que tú les ayudes de la misma manera a seguir este gran ejemplo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El ejemplo de una gran mamá. Vamos a verlo, hermanos, en Mateo capítulo 15. Quiero invitarles a que vayamos allá, Mateo capítulo 15, y que leamos del versículo 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Ya están empezando los perritos, ¿verdad? Una de las cosas que le comentaba ayer al hermano Eric, porque en las cápsulas de los demás se escuchan los perritos. Y le digo, ¿y por qué en la tuya no, hermano? ¿Verdad? El hermano yo creo que los soborna, ¿verdad? Ahí dándoles algo. No, hermanos, la verdad es que esto no se puede evitar, de repente surge. Pero gracias a Dios, hermanos, porque aún así podemos seguir, ¿verdad? Y podemos meditar en la palabra de Dios. Mateo 15, hermanos, Mateo 15 del versículo 21 al versículo 28. 21 al 28. Dice la palabra del Señor, y quiero invitarles a que lo leamos en forma alterna. Lo iba a leer yo solo, pero vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el versículo 21, por favor ustedes el 22, ahí en su casa fuerte, y así hasta unirnos en el versículo 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Qué bendición tuvo esa mujer! Nuevamente, hermanos, por favor, el versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad. ¿En dónde lo podemos ver? ¿En qué características, hermanos? ¿En qué lo podemos ver? El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad, número uno, lo podemos ver en su clamor al Señor.
en su clamor al Señor. Miren lo que dice, por favor, ahí nuevamente en Mateo 15, versículo 22 y luego el versículo 25. No lo perdamos, hermanos. Yo lo perdí y ahora no le he puesto una marquita ahí, no le he puesto este listoncito para marcarlo. Les invito a que lo hagamos, hermanos, porque esto es una porción que vamos a estar estudiando en esta mañana, hermanos. ¿Qué dice, por favor, el versículo 22? El 21 lo leo yo y me ayudan ustedes el 22. Y saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Dice que clamaba, dice diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué clamaba? Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y luego el versículo 25, por favor, ¿qué dice? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué es lo que está haciendo esta mamá? Está clamando, está implorando el favor y la misericordia de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento principalmente se usan tres palabras para identificar la obra del diablo o de los demonios en la vida de las personas. La primera es posesión, la segunda es opresión y la tercera es atormentar. Lo cual podemos ver que estaba sucediendo en la hija de esta mujer sirofenicia. Nos dicen estos versículos que esta muchachita estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Es decir, estaba siendo grandemente perturbada y angustiada. Probablemente en lo físico, probablemente en lo mental y espiritual. La Biblia no lo especifica. Pero si era en lo físico, lo más seguro es que este demonio estuviese causándole grandes padecimientos y sufrimiento en su cuerpo. Si el tormento era en lo mental, seguramente le estaba afectando su razonamiento, originándole muchos pensamientos negativos, pensamientos depresivos, de temor y gran ansiedad. Si esta hija estaba siendo atormentada en lo espiritual, que sin duda creo que así era, su actitud para con Dios y su palabra y su obra era de rechazo y rabia. La Biblia no especifica cómo era este tormento. Sin embargo, me inclino a pensar que era de las tres maneras. Esta muchacha estaba siendo gravemente atormentada en lo físico. Estaba siendo gravemente atormentada en lo mental. Y estaba siendo gravemente atormentada en lo espiritual. ¿Podemos imaginar la situación de esta hija, de esta muchachita? ¿Cómo es que vivía? ¿Cómo eran sus noches? ¿Cómo eran sus días? Tal vez momentos buenos, momentos malos y momentos peores. ¡Qué tremendo! Podemos ponernos en los zapatos de la mamá de esa mujer sirofenicia, la cual sufría también muchísimo junto con su hija al ver el tormento en el cual ella se encontraba. ¡Qué impotencia! ¡Qué desesperación! ¡Qué angustia al ver a tu hija o tu hijo siendo atormentado! Esta es la razón por la que en esta mamá clamaba por ayuda, cumpliéndose en ella las palabras del Salmo 121 y 2, que nos dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta mujer no solo había oído hablar de Jesús y su poder, no solamente lo había escuchado, sino que estaba convencida de que Jesús era el Mesías, el único que podía tener misericordia de ella y ayudarla, liberando a su hija de ese gran tormento. Por lo que clama a Cristo, implorando su misericordia y su ayuda. Nuevamente, hermanos, dice el versículo 22, Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿A quién vamos a ir, hermanos?
¿A quién vamos a ir implorando que tenga misericordia de nosotros y nos ayude? Es necesario que creamos y digamos con convicción como el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No perdamos de vista que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como lo vemos en el Salmo 46:1. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad nos muestra que es necesario ir hasta el trono de la gracia y clamar para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como lo vemos en Hebreos 4:16. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad lo podemos ver, número 1, en su clamor. Número 2, el ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad lo podemos ver en su perseverancia a pesar del silencio y la oposición. Qué difíciles son los silencios. Qué difíciles son los silencios. Miren, hermanos, vamos a leer el versículo 23. Dice la palabra de Dios: pero Jesús no le respondió palabra, es decir, guardó silencio. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo? Manifestando oposición. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad lo podemos ver en su perseverancia a pesar del silencio y la oposición. Qué difíciles son los silencios en medio de la adversidad. Cuando clamamos y pareciera que Dios no responde, que Dios no nos escucha, como lo podemos ver en los salmos. Este sentir se describe en los salmos: Señor, respóndeme, clamo a ti, Señor, respóndeme. Miren, vamos para allá, Salmo 69. Salmo 69. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 1 al 3. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando ¿qué? A mi Dios. Y luego dice, hermanos, en el versículo 13 al 17, por favor, si me acompañan, 13 al 17, ¿qué dice? Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame, sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me traje el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Este sentir lo podemos ver en medio de los silencios. Salmo 143. Salmo 143. Versículo 1 y 7. Salmo 143, 1 y 7 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Versículo 7, ¿qué dice? Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Salmo 13, por favor. Salmo 13. Salmo 13, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Fíjense, escuchen el sentir del salmista. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecida mi enemigo sobre mí? Mira y respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Qué difíciles son los silencios. Qué difícil es aguardar la respuesta de nuestro Dios.
Nosotros sabemos por la palabra de Dios y por la experiencia que Cristo actúa de acuerdo a sus propósitos y que en ocasiones, de acuerdo a ellos, guarda silencio o espera, como lo podemos ver también cuando Lázaro estaba muy enfermo. ¿Lo recuerdan? Ahí en Juan 11, no lo vamos a leer. Pero van y le avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo. ¿Y qué hace el Señor? Espera 2 días más. Porque Él tenía propósitos para ello. Para que la gloria de Dios fuese resaltada y que muchos vinieran y conocieran el Evangelio. Sin embargo, qué difícil fue para las hermanas. Humanamente no siempre es fácil enfrentar y entender este actuar del Señor. Marta y María, las dos en diferentes momentos le dijeron estas palabras al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como si le estuvieran diciendo, Señor, llegaste tarde. Si tú hubieses venido, si tú hubieras acudido cuando te mandamos a llamar, Lázaro no había muerto. Sin embargo, Cristo tenía propósitos. Y lo podemos ver. Cómo lo resucita, lo levanta de entre los muertos. El nombre de nuestro Dios es glorificado. Y muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Creyeron en Él. A veces el Señor guarda silencio y espera. Sin embargo, no es para que nos demos por vencidos. Cristo quiere que clamemos con perseverancia, que no desmayemos en la oración. Ahí en Lucas 18:1, Cristo mismo habló sobre esto y les dijo que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y después podemos ver a una viuda, la cual estaba siendo afligida, la cual estaba siendo atormentada, pero por un adversario que venía y la afligía y le decía, págame lo que me debes. Tenía deudas. De tal manera que ella iba al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Día y noche, tarde, mañana, iba y hablaba y él no le hacía caso a este juez. Sin embargo, por su insistencia, por su perseverancia, le hace justicia. Y después dice, si ese hombre injusto hizo, ¿cuánto no hará nuestro Dios? Que no es injusto y que nos ama grandemente. Hermanos, aunque otros se opongan, como los discípulos de Jesús, aunque parezca que Dios no nos escucha, que guarda silencio, sigamos clamando, insistiendo en la oración, como esta mamá sirofenicia lo hizo. No se dio por vencida, sino que continuó. Miren lo que dice versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y ¿qué hizo? Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. El ejemplo de una gran mamá lo podemos ver, número 2, en su perseverancia a pesar del silencio y la oposición. No se dio por vencida. Siguió adelante. Continuó adelante clamando, implorando la misericordia, el favor de nuestro Señor. Número 3, el ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad lo podemos ver en su humildad ante Cristo. En esa actitud de humildad que tuvo para con Cristo, en cómo se humilló, se postró delante del Señor. Dice nuevamente, hermanos, en el versículo 25, ahí dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hizo ella? Se postró y clamó, rogó, suplicó, Señor, socórreme. Se humilló delante del Señor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros frente a semejante respuesta del Señor? ¿Qué hubiésemos hecho ante la actitud de los apóstoles? ¿Qué hubiésemos hecho ante el silencio primero del Señor? ¿Hubiésemos perseverado o nos hubiésemos molestado e indignado? Porque a veces nuestro orgullo es tan grandote, ¿verdad?, que es difícil no darle. Y nos indignamos. ¿Hubiésemos seguido insistiendo o hubiésemos desistido de clamar a Dios? No me escucha, no me responde, no actúa, no hace, no me contesta. ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Hubiésemos hecho lo que esta mamá hizo?
o al no ver respuesta, hubiésemos comenzado a tratar nosotros de solucionar el problema, porque eso es muchas veces nuestra tendencia. Al no ver respuesta, como Saúl, esperó 7 días, pero al ver que no venía Samuel, ¿qué hizo? Se desesperó y tomó las cosas en sus manos e hizo lo que no debía de hacer. Y muchas veces nos pasa a nosotros también. No vemos respuesta, no vemos solución, no vemos salida. Comenzamos a desesperarnos y queremos hacer las cosas nosotros, ir a hacer. Pero hermanos, lo que tenemos que hacer es esperar al Señor. Lo que tenemos que hacer es insistir, humillarnos delante de Él y clamar, implorando su ayuda, su socorro, haciendo lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere que hagamos, pero tenemos que humillarnos. Decidamos seguir el ejemplo de esta mujer, la cual no se dio por vencida, sino que fue humilde y se postró suplicando la ayuda del único que podía ayudarle. ¿O había alguien más que podía ayudarle? No. No lo había, y ella lo sabía. Sin duda que esta mujer había buscado en diferentes lados y con diferentes personas. Sin duda que había probado muchas cosas, pero nada había funcionado. Su única esperanza era Cristo, por lo que se humilla, postrándose ante Él y le dice, ¿qué le dice? Señor, socórreme. ¿Cómo le llama? Señor, reconociendo el señorío de Cristo, su grandeza, socórreme. Y esto es lo mismo que necesitamos hacer nosotros, frente a las pruebas, frente a la adversidad, frente a los problemas, frente a nuestras debilidades y frente a todo. Necesitamos reconocer que no podemos solos, que necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos postrarnos ante su presencia, implorando su ayuda con fe, como podemos ver que lo hizo esta gran mamá. De ahí que el ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad, número 4, lo podemos ver en su fe. Lo podemos ver en su fe. Cuando Jesús vio la manera como aquella noble madre había enfrentado todas las montañas que se habían levantado contra ella, probando así su fe, la elogia y le da respuesta. Miremoslo, hermanos, versículo 26 al 28. 26 al 28. Dice la palabra de Dios, yo leo el 25 y luego me acompañan del 26 al 28. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos nos dice que cuando la mujer llegó a su casa, vio en verdad que así había sido. Esa niña, esa muchachita, había sido sanada. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El problema, hermanos, no es si Cristo lo puede hacer. El problema es si nosotros creemos que Él lo puede hacer. Puesto que Cristo lo puede hacer. Él es todopoderoso. Tiene el poder para hacerlo. El problema no es ese. El problema es si nosotros podemos creer que Él lo puede hacer. En la Biblia, en Marcos, les invito a ir para allá, en Marcos 9, podemos ver el ejemplo de otro padre en una situación muy similar. Este padre ahora es un padre y ahora es un hijo. Su hijo estaba de la misma manera siendo atormentado por un demonio. Qué tremendo era la situación. ¿Cómo la describe el padre? Que este demonio trataba de matarlo. Unas veces lo echaba en el fuego y otras veces lo echaba en el agua. ¡Qué tremendo! Dice la palabra de Dios que este hombre, después de buscar apoyo, ayuda por todos lados y no encontrar, estaba decepcionado. Y cuando llega a Cristo y le dice, bueno, pues si puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le hace ver que el problema no era si él podía hacerlo,
sino él sí podía creer. Miren lo que dice Marcos 9, del 17 al 27. Vamos a leerlo en forma alterna, por favor. 17 al 27 de Marcos 9. Perdón, hermano, estoy en Lucas. Marcos 9, 17 al versículo 27. Yo leo el 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Podemos leer juntos el 23 que dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El problema no es Cristo le está diciendo si yo lo puedo hacer. Cristo lo podía hacer. Él tenía el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. El problema era si el Padre podía creer, si Cristo lo podía hacer. Dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ¿qué dijo? Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El problema no es si Cristo lo puede hacer. Cristo lo puede hacer. El problema es si nosotros podemos creer que Él lo puede hacer. Que no se nos olvide que la fe, hermanos, mueve montañas. Así que si queremos que Dios obre, necesitamos tener fe en que de acuerdo a su voluntad y en su tiempo, porque esto es muy importante de entenderlo, que Dios obra de acuerdo a su voluntad. Y Dios obra en su tiempo, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios, porque así es el tiempo de Dios. Si nosotros creemos esto, así será. Miren lo que dice, por favor, Mateo 21. Mateo 21, versículo 21 y 22. Mateo 21, versículo 21 y 22. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, solo haréis esto. Perdón. Una vez más, hermanos, yo me equivoqué. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en Santiago capítulo 1, versículo 6, de la misma manera nos dice: pero pida con fe, no dudando, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que dude, recibirá alguna cosa del Señor. Necesitamos orar con fe. Necesitamos clamar con fe como esta mujer lo hizo. No hay manera de poder escuchar hágase contigo como quieres si no perseveramos en la oración con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, como también oraba Cristo. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, necesitamos orar con fe, de acuerdo a la voluntad de Dios, esperando el tiempo de Dios, pero necesitamos perseverar en ello. El ejemplo de una gran mamá frente a la adversidad lo podemos ver, número uno, en su clamor al Señor.
Número 2, lo podemos ver en su perseverancia a pesar del silencio y la oposición. Número 3, lo podemos ver en su humildad ante Cristo. Y número 4, lo podemos ver en su fe. En su fe. Sigamos el ejemplo de esta gran mamá frente a la adversidad. Mamás, papás, aquí presentes y aquellos que nos están escuchando. Mamás, papás, tal vez nuestros hijos no estén siendo atormentados por un demonio, pero puede ser que de alguna manera estén siendo afectados por la obra del diablo en el mundo. Esa obra que el diablo está llevando a cabo en este mundo y todo lo que nos ofrece. ¿Cuántos hijos hoy en día están siendo presas de las drogas o algún otro vicio? ¿Cuántos? Las estadísticas son muy altas. ¿Cuántos hijos hoy en día están siendo presas de la pornografía? Que a través del celular y del internet lo tienen al alcance en cualquier momento. ¿Cuántos hijos, hijas están siendo presas de la sensualidad y la inmoralidad? ¿Cuántos hijos hoy están siendo presas del homosexualismo y del lesbianismo? ¿Cuántos hijos hoy están siendo presas de malos pensamientos, pensamientos impuros, pensamientos negativos, pensamientos depresivos, pensamientos suicidas? Al iniciar esta cuarentena, allá por la casa de ustedes, en la casa de un servidor, cerca muy de ahí, no precisamente al lado, pero a unas cuantas cuadras, una muchachita, 14 años, se suicidó. ¡Qué tremendo! Y eso es algo que se ha estado dando muchísimo en nuestros tiempos. No solamente personas mayores, sino en jóvenes, adolescentes. ¡Qué tremendo es que un niño pueda llegar a pensar esto! ¿Cuántos hijos hoy están luchando con la ansiedad? ¿Cuántos hijos hoy están luchando con la rebeldía, la apatía y la necedad ligada en su corazón? ¿Cuántos hijos hoy están siendo presas de sus celulares y de todo lo que les ofrece el internet? Porque qué tremendo, cuánto tiempo se pasa a través de eso, que no lo quieren ni perder. Y una angustia que viene a su corazón cuando no lo encuentran o no lo tienen. ¡Qué tremendo es esto! ¿Cuántos hijos hoy están siendo presas de eso? No nos confiemos, no nos durmamos. El diablo anda alrededor nuestro buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Así que no dejemos de clamar por ellos. Perseveremos en la oración. No nos rindamos, no desistamos, sigamos clamando, sigamos orando, sigamos insistiendo con fe en el Señor. Sigamos clamando. Aquellos que tienen hijos pequeños, algún día esos niños crecerán. Y es necesario que clamemos, que intercedamos por ellos. Nadie tiene más interés en librar a nuestros hijos de las garras del diablo y la corriente de este mundo como lo quiere hacer nuestro Señor Jesucristo. Él vino para liberar a los cautivos, a los oprimidos. Él vino para liberarnos y en Él hay verdadera libertad. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Hermanos, sigamos el ejemplo de esta gran mamá, de esta gran mujer frente a la adversidad que estamos viviendo. Porque estamos en medio de una adversidad. Sigamos el ejemplo de esta gran mamá. Clamemos al Señor. Perseveremos en ello. Humillémonos y postrémonos para implorar su ayuda, su auxilio, su socorro, su protección. Hagámoslo con fe, que nuestra fe no desmaye, como veíamos la semana pasada. No nos durmamos, intensifiquemos la oración, no nos confiemos. El problema, hermanos, no es si Cristo lo puede hacer. El problema es si creemos que Él lo puede hacer. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Actuemos de acuerdo a ello. Actuemos de acuerdo a ello. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos en medio de todo esto. Sigamos el ejemplo de esta gran mamá.
Vayamos al único que puede ayudarnos en medio de esas adversidades por las cuales podemos atravesar. No desmayemos, perseveremos, confiemos en el Señor. No dejemos de hacerlo. ¿Y usted ya ha puesto su fe en Cristo? ¿Ya tiene a Cristo en su corazón? Mamá, que nos estás escuchando, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? Papá, hijos, hermanos, familiares, ¿ya tienen a Cristo en su corazón? Si usted muriera hoy, que no es nuestro deseo que así suceda, pero es una realidad que a todos en algún momento nos va a llegar. ¿Tiene la seguridad de que al morir va a ir a la presencia de Dios? Si no es así, es porque usted aún no tiene a Cristo en su corazón. Es porque aún no ha tenido un encuentro personal con Dios. Es porque aún no se ha puesto a cuentas con Él. Y si es así, yo le quiero invitar en que en esta mañana lo haga. Que lo haga, hijo. Si no lo has hecho, hazlo. Mamá, hermano, papá, humíllate delante del Señor. Reconoce tu pecado delante de Él. Pídele perdón e invítele a entrar en tu corazón como tu Salvador. Si esta es tu decisión, yo te quiero invitar a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Límpiame de mis pecados. Creo que tú eres el único que puede salvarme. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres y me salves. Me des el regalo de la vida eterna. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Y si usted hizo esta oración, yo quiero invitarle a que se lo haga saber a aquella persona que le compartió esta enseñanza, este link, que se lo haga saber. O que lo hagan a saber a nosotros a través del correo de la iglesia. Nos gustaría orar por usted y compartir con ustedes algunas palabras más de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y qué mejor regalo para una mamá sería que algún hijo que no tiene a Cristo lo recibiera en este día. Gracias a Dios, hermanos, por este gran ejemplo. Pidámosle al Señor que Él nos ayude, que podamos seguirlo frente a la adversidad. Este gran ejemplo de una gran mamá que frente a la adversidad no se detuvo, sino siguió adelante, clamando, confiando en el Señor, perseverando en fe. Gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro programa. No se les olvide, hoy en la tarde tenemos culto. Continuamos con nuestra transmisión. Vamos a seguir adelante, hermanos.